A veces cierro los ojos y todavía veo esas mochilas abandonadas, cubiertas de polvo, como tumbas sin nombre. No eran soldados lo que perdíamos en la guerra, eran niños, familias, vidas enteras que nadie volvió a buscar. Y yo solo aprendí a seguir caminando, como si no hubiera visto nada. Me llamo Rogelio, fui militar activo durante casi 12 años. Cuando entré al servicio, apenas tenía 19. Creí que el uniforme me daría honor, respeto, un propósito. Y en parte fue así. Pero lo que nunca me dijeron fue todo lo que tendría que dejar tirado en el camino. Mi primera asignación sería por el norte, patrullando brechas polvorientas, donde el sol castiga como un látigo. No combatíamos ejércitos, ni defendíamos banderas. Nuestro enemigo era invisible: miedo, traición, silencio. La orden era clara: mantener la paz a toda costa. Pero en el fondo, todos sabíamos que era imposible mantener algo que ya estaba podrido desde adentro. Recuerdo un operativo que todavía me persigue en sueños. Nos enviaron a un rancho en medio del desierto, donde supuestamente había actividad sospechosa. Llegamos de madrugada. Todo parecía abandonado. Entramos con armas listas, formados como nos enseñaron. Dentro de una de las casas encontramos colchones tirados, latas viejas, olor a humedad y, en un cuarto pequeño, con una ventana rota, había una fila de mochilas escolares apiladas contra la pared, una junto a otra, algunas llenas de tierra, otras abiertas, dejando salir cuadernos sucios, fotos rotas y juguetes pequeños. Mis superiores nos ordenaron seguir adelante. No pierdan el tiempo con tonterías, dijeron. Pero yo sabía que esas mochilas no estaban ahí por accidente. Esa noche, al terminar el operativo, hicimos el reporte como nos indicaron. Área despejada, sin novedad. Y fue ahí donde lo entendí. No siempre luchas contra lo malo. A veces luchas por seguir caminando sin romperte, aunque todo a tu alrededor te grite que ya es demasiado tarde. Después de aquel operativo, todo cambió para mí, no de golpe, sino en detalles pequeños, invisibles para los demás. Seguía cumpliendo órdenes, formándome en los cuarteles, patrullando calles y brechas, pero dentro de mí algo se había torcido, como una cuerda que estaba a punto de reventar. Cada misión se sentía más fría. Nos volvíamos expertos en ignorar miradas suplicantes, en dar media vuelta frente a situaciones que en otro tiempo nos habrían arrancado el alma. Aprendí a no preguntar. Aprendí que en ciertos lugares del norte, si haces demasiadas preguntas, terminas desapareciendo entre los matorrales o abajo de algún puente polvoriento. Un compañero, Mendoza, era uno de los pocos que todavía conservaba algo de humanidad. A veces, en los traslados, me contaba de su hijo, de cómo soñaba dejar todo eso y poner un taller mecánico. Siempre hablaba bajito, como si temiera que hasta los muros del cuartel lo escucharan. Una noche, después de una redada en un poblado olvidado, lo vi sentado en la parte trasera del camión militar, con la cabeza agachada y las manos cubiertas de polvo. Me senté junto a él en silencio. No hizo falta hablar. Sabíamos que ninguno de los dos podía con la culpa de lo que habíamos presenciado.
Los oficiales superiores nos dijeron que no había nada que reportar, que ahí no pasó nada, pero nosotros vimos a las familias huyendo entre la maleza. Vimos las casas quemadas, las miradas llenas de un rencor que ningún uniforme podría borrar. Mendoza dejó el servicio meses después. Pidió su baja voluntaria y nunca se volvió a saber de él. Yo seguí, no porque quisiera, sino porque a veces, cuando estás demasiado roto, ya no sabes cómo volver. Solo sabes seguir adelante, aunque ya no tengas idea de quién eres. Los años pasaron como pasan los convoyes por las carreteras, rápido, ruidoso, dejando polvo y huellas que no desaparecen. Me asignaron a diferentes zonas, primero Tamaulipas, luego Sonora, después Guerrero. Cada destino parecía peor que el anterior. A veces nos tocaba vigilar pueblos tan pequeños que ni en los mapas figuraban. Otros días simplemente nos apostaban en caminos solitarios para controlar lo que decían que era el orden. Pero todos sabíamos que, en realidad, solo éramos piezas movidas por manos que nunca veíamos. En Guerrero, tuve una experiencia que me terminó de quebrar. Nos enviaron a proteger una comunidad que había denunciado abusos. Cuando llegamos, el pueblo estaba desierto, casas abiertas, mesas puestas, ropa tendida, pero no había un alma, ni siquiera animales, solo silencio, viento caliente y esa sensación pegajosa en la nuca que te dice que algo no está bien. La orden fue clara: registrar y avanzar. No encontramos cuerpos, no encontramos resistencia, solo restos, juguetes quebrados, mochilas escolares rotas, fotografías tiradas sobre el polvo, igual que en aquel rancho hacía años atrás. Esa noche dormimos en el camión, a orillas del poblado. No había luz, solo el brillo apagado de las estrellas y el rumor de los árboles secos rugiendo con el viento. No pegué un ojo. En mi cabeza solo resonaban las voces que ya no estaban, los juegos interrumpidos, las vidas arrancadas sin que nadie hablara de ello. Cuando amaneció, nos retiramos como si nada hubiera pasado. Y ahí, sentado en la caja del camión, mirando el horizonte reseco, supe la verdad que me perseguiría para siempre. No éramos héroes, no éramos villanos, éramos solo instrumentos ciegos en una guerra que ya había perdido a todos sus inocentes. Y nosotros también éramos parte de esa derrota. Pedí mi baja un año después de aquel servicio. No fue fácil. Los trámites eran interminables, las preguntas muy incómodas y las miradas de desconfianza solo lo empeoraban. Pero lo logré. Salí sin honores, sin homenajes, sin despedidas, solo con una bolsa de tela donde guardé mi uniforme, mis botas gastadas y un par de fotografías de los compañeros que, como Mendoza, ya no estaban. Regresé a casa, a un barrio donde ya nadie me recordaba. Mis padres habían envejecido, mis amigos se habían ido. Encontré trabajo de vigilante cerca de una fábrica, donde el salario apenas alcanzaba para el alquiler y algo de comida. Aprendí a vivir entre el ruido de las máquinas, fingiendo que el pasado no me alcanzaba en cada esquina. Pero cada noche, al acostarme, la memoria regresaba. Los rostros que nunca volvimos a ver, las mochilas tiradas, las miradas perdidas entre el polvo. No eran pesadillas, eran cosas peores. Era como si la vida
me recordara cada instante que había decidido olvidar. Intenté ir a terapias, me recomendaron hablar, sacarlo todo, pero ¿cómo explicar que hay silencios que pesan más que las palabras? ¿Cómo contar lo que uno mismo se obligó a callar durante tantos años? Hoy camino despacio por las calles del barrio, viendo niños correr, vendedores gritar, ancianos sentados en las banquetas. Parecen escenas normales, felices, vivas, pero yo sé lo que es perderlo todo en un segundo. Sé lo que es ser testigo de cómo el mundo se rompe pedazo a pedazo, mientras tú solo puedes seguir caminando. Y, aunque todos me ven como uno más en la multitud, dentro de mí, sé que sigo siendo aquel soldado perdido en un pueblo abandonado, aquel que dejó el corazón tirado junto a una mochila polvorienta y que jamás lo pudo recuperar.